estábamos en un momento en que todo lo manejábamos con plantillas de Excel y cada día que abríamos más tiendas, nosotros, nuestro portafolio, más o menos en este momento podemos tener unos 12.000 SKUs activos, unos que entran, otros que salen, unos que se reabastecen, unos que vendieron mucho y con otros nos sobreestoqueamos, o sea, teníamos muchas cosas que no estaban planificadas, unas que nos salieron muy bien y otras que hoy en día todavía nos siguen costando. Entonces llegó en un momento muy adecuado en que la empresa se empezó como a replantear muchas cosas, con un gran problema era que ya no teníamos tanto flujo para comprar y que ya teníamos que ser más óptimos. Tal vez debimos haber hecho esto desde el inicio, pero bueno, por lo menos es bueno empezarlo a hacer en algún momento que nunca llegar a hacerlo y que la empresa pudo sobrevivir satisfactoriamente a la pandemia y todos sus efectos. Y aquí llega Analytics y empezamos a plantear objetivos y KPIs muy sencillos, o sea, eran tan sencillos que cualquier persona de la empresa los podía entender y empezamos a ser mucho más óptimos con nuestros stocks. Llega un momento en que los Excel se traban, no tienen la capacidad de toda la cantidad de datos que necesitamos. Entonces, todas estas herramientas pues han sido muy útiles. Ambas empresas, como decía Vicky, creo que aquí hicimos una alianza ganar-ganar, porque ambas empresas hemos aprendido muchísimo. Nosotros hemos aprendido KPIs como el Design Variation, nosotros no veíamos eso y no estábamos viendo los SKUs que no estaban generando venta en nuestras tiendas. Al empezar a usarlo, más o menos al cabo de 3 meses, logramos darle vuelta a muchos SKUs que teníamos en tiendas con 0 ventas, pero nosotros mismos no nos habíamos dado cuenta.